La acetona. La acetona es un compuesto orgánico caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo. Cuando el grupo funcional carbonilo es el mayor relevancia en dicho compuesto orgánico, la acetona se nombra agregando el sufijo "ona", hidrocarburo del cual proviene hexano, hexanona, heptano, heptanona, etc. El grupo funcional carbonilo consiste en un átomo de carbono unido con un doble enlace covalente a un átomo de oxígeno y además unido a otros dos átomos de carbono. El tener dos átomos de carbono unidos al grupo carbonilo es lo que lo diferencia de los ácidos carboxílicos aldehídos ésteres. El doble enlace con el oxígeno es lo que lo diferencia de los alcoholes y éteres. Las cetonas suelen ser menos reactivas que los aldehídos, dado que los grupos alquílicos actúan como dadores de electrones por efectivo inductivo. Cetonas alifáticas resultan de la oxidación moderada de los alcoholes secundarios. Si los radicales alquilo R son iguales, la cetona se denomina simétrica. De lo contrario, será asimétrica o mixta. Isomeria. Las cetonas son isómeros de los aldehídos de igual número de carbono. Las cetonas de más de 4 carbonos presentan isomeria de posición. En casos específicos, las cetonas presentan tautomeria cetoenólica. Cetonas aromáticas. Se destacan las quinonas derivadas del benceno. Para nombrar las cetonas tenemos dos alternativas. El nombre del hidrocarburo del cual procede terminado en ona. Como sustituyente debe emplearse el prefijo oxo. Citar los dos radicales que están unidos al grupo arbonilo por orden alfabético y a continuación la palabra cetona. Propiedades físicas. Los compuestos carbónicos se presentan puntos de ebullición más bajos en alcoholes de su mismo peso molecular. Hay dos grandes diferencias entre los puntos de ebullición de aldehídos y cetonas de igual peso molecular. Los compuestos carbónicos de cadena corta son solubles en el agua y a medida que aumenta la longitud de cadena disminuye la solubilidad. Nomenclatura de cetonas. Nomenclatura sustitutiva. En la nomenclatura de cetonas, para nombrarlas se toma en cuenta el número de átomos de carbono y se cambia la terminación por ona, indicando el carbono que lleva el grupo carbonilo, CO. Además se debe tomar como cadena principal la de mayor longitud que contenga el grupo carbonilo y luego se enumera de tal manera que éste tome el localizador más bajo. Nomenclatura radicofuncional. Otro tipo de nomenclatura para las cetonas consiste en nombrar las cadenas como sustituyentes, ordenándolas alfabéticamente. Se nombran los radicales y se aumenta la palabra cetona. Si los dos radicales son iguales es una cetona simétrica y si los dos radicales son diferentes es una cetona asimétrica. 3. Nomenclatura en casos especiales. En los casos especiales de cetonas con otro tipo de nomenclatura, en los casos en los que existen dos o más grupos carbonilos en una misma cadena, se puede usar la nomenclatura sustitutiva. En esta nomenclatura, si existen dos o más grupos CO, aumentamos los prefijos di, tri, tetra, etc. antes de la terminación ona. Así como la nomenclatura sustitutiva, también en la nomenclatura radicofuncional, si existen dos o más grupos CO en una misma cadena, se nombran normalmente los radicales y se antepone el prefijo di, tri, tetra, etc. a la palabra cetona.